Y seguimos con Fabio Lisenblatt, miembro del Foro Empresario Argentino, del sector, bueno, lo que vos más estás es en el sector sistemas, sector tecnología, el software que, bueno, evidentemente es como la niña bonita, ¿no? Es como que estamos ahí con mucha capacidad, pero ¿qué nos falta todavía para hacer? No te digo India, que poblacionalmente nos supera por millones. Digamos que India también tiene toda por un lado su historia de éxito y por otro lado su historia de que por qué la India surge tanto en el tema de software, porque las empresas inglesas en realidad se montan en India. ¿Y por qué van a India? En realidad porque las leyes laborales de India eran justamente lo opuesto a lo que son excesivas en Inglaterra. Y acá viene una gran contradicción, porque por un lado, miren lo que es India hoy, el primer productor de software. Ahora, ¿por qué las empresas inglesas fueron a India? Porque eran livianas las leyes laborales, digamos. Eso para... ¿Cómo está el tema de software en Argentina? Y un poco lo que me preguntabas. El software, digamos, a partir del 2004 que se larga la ley de software en Argentina, pasamos a ser, por suerte, un proyecto de ingresos y de exportación para Argentina muy fuerte, que pasamos a ser el tercer sector que recibe divisas del exterior a través de exportaciones. Después de, obviamente, primero están las petroleras, está toda la parte de agroindustria, y en el tercer sector, con 6.000 millones de dólares el año pasado, entra la parte de las TIC, que se llaman de alguna forma, que es la parte de software. Claro. Argentina siempre se caracterizó por tener profesionales muy reconocidos en el exterior por nuestra capacidad. Primero por nuestra capacidad, llamémoslo genética de alguna forma, y segundo porque tenemos una habilidad que muy pocos otros profesionales en el mundo puedan tener, que es la capacidad de tomar decisiones en momentos de caos, que para nosotros es algo natural. Nosotros vivimos tomando decisiones, y yo me acuerdo patente en el año 2001, en la época del I2K, que todos los países del mundo estaban preocupados con el tema, ¿qué va a pasar el 1 de enero? Sí, claro. Y se habían armado planificaciones y todo de años, y era muy difícil que si en ese momento pasaba algo, ¿cómo lo iban a resolver en ese momento? Y se buscaban justamente gerentes de sistemas argentinos, porque si pasaba algo, los únicos preparados para tomar decisiones o arreglar con alambre, digamos, en momentos de caos, éramos nosotros. Nosotros, capaz que cuando acá estuvo lo del 2001, el tema del cepo, del todo lo que vivimos, se resolvió en un fin de semana. En un fin de semana dijeron, el lunes todo lo que estaba se cambia. Y la gente con el estrés, Entonces, Argentina en eso está muy bien considerado. Argentina tenía, sobre todo en la UBA, en la tecnológica y en algunas universidades, estábamos muy bien calificados en el mundo como profesionales. Éramos, hasta el año 2000, 2004, estábamos entre las 5 profesionales más capacitados del mundo, esto en las consultorías que daban las grandes empresas como Price, Accenture, digamos, éramos parte de los 5 profesionales más calificados. Estaba obviamente India, estaba Japón, estaba Israel, estaba Argentina. Hoy bajamos mucho, porque el nivel de educación ha bajado mucho, ha bajado el nivel de compromiso de los chicos. Y acá también es algo importante aclarar, que se charló en la última reunión del Polo, de que los chicos no saben o no se informan, o de alguna forma transmitimos mal, que hoy las empresas de sistemas siguen buscando necesidades de profesionales argentinos. Muchísimos, hay una demanda de recursos terrible y no hay recursos. Y está habiendo un problema muy serio de que no hay recursos, los chicos no tienen la motivación de querer estudiar. Y empezó a haber un problema, porque se empezó a capacitar mucho a través de, sobre todo el gobierno de la ciudad, y ahora se implementó toda una nueva plataforma a través del gobierno nacional para capacitar nuevos recursos, porque empezó a haber un gran problema, que antes las pymes eran las que capacitaban en Argentina, los chicos entraban a trabajar en las pymes y capacitaban, y hoy en día se cambió eso porque las pymes no capacitan más, porque después vienen las grandes pulpos de las corporaciones y te chupan esos recursos. Claro. Y las corporaciones no están invirtiendo. El futuro del software en Argentina es enorme, porque Argentina tiene un crecimiento exponencial desde 2004 a la fecha enorme. Necesitamos que las leyes y las condiciones de los gobiernos de Argentina nos sigan apoyando, y esto lo digo sobre todo con la nueva ley de economía del conocimiento, que debería salir el 1 de enero, que ya era algo que ya estaba lanzado, ya tenía que salir, y era un apoyo que acompañaba la continuidad de la ley de software. Y con todos estos ruidos actuales y después de las PASO y de lo que no se sabe, como todo lo que está ocurriendo en Argentina,
hay incertidumbre. Claro. Esa ley fue criticada de todos modos, ¿no? La ley de software, como que no alcanzó. A ver, la ley de software fue, como todas las leyes tienen, para hablarlo con todas las letras, tienen sus problemas. Claro. Y también fueron escritas por mail o pedidos de algunas personas que tienen sus lobbies en determinados lugares, ¿no? Siempre ocurre con todas las leyes, lo mismo ocurre con esta ley nueva de economía del conocimiento. Pero yo voy a los resultados. Los resultados es que sí sirvió, lo cuento experiencialmente como mi empresa particular, sí sirvió porque las empresas se invirtieron, se capacitaron, proyectaron, eran obligadas a tener una norma de calidad que nos dio, y de alguna forma hace mucho en lo que es servicio, que no es algo tangible que uno lo puede tocar y dice esto está bueno, está mal, tiene que ver con un tema de confianza. Se buscó tener un sello país. Un sello país del software argentino, del servicio argentino, y el trabajo que se ha hecho en el mundo y el reconocimiento que hemos tenido ha sido fantástico, ha sido exponencial. Entonces, la verdad es que si uno mira las leyes en función de qué resultado tuvieron con el tiempo, la ley de software fue excelente, porque pasamos a ser el tercer sector exportador habiendo estado al final de la cola, ¿no? ¿Y qué es lo que se ve hoy? Vos tenés una empresa que se dedica a esto. ¿Son empresas de hasta cuántos empleados? ¿O 2 o 3 personas pueden juntarse y brindar esa clase de servicios para el exterior? ¿Es necesaria una gran estructura? No, esto es importantísima la pregunta porque el software o la tecnología permite justamente esta gran variedad. ¿Sí? Que es grandes corporaciones o grandes unicornios, como hoy ya tenemos 5 unicornios, se llaman a las que cotizan en bolsa y están arriba de los $1.000 millones, y hoy tenemos 5 como Mercado Libre o diferentes, y la verdad que es un orgullo como argentino de tener 5 de esas empresas, pero nos encontramos hoy en día que, a ver, hay empresas en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, es una experiencia interesante, de qué viven las empresas pyme chiquitas, de crear y de inventar. Y de crear algo nuevo, desarrollar algo nuevo, hacer un invento, llevarlo adelante, para que después seguramente venga un pulpo, una gran corporación y te compre la propiedad intelectual y tal vez te compre a la empresa también. Sí. En Argentina todavía no hemos llegado a eso, pero la posibilidad de que hoy un programador desde su casa pueda hacer un programa, tener sus clientes, el gran concepto que trajo Steve Jobs con el tema del iPhone y el tema de las aplicaciones para los celulares, que es el concepto que esto fue creo que un cambio en el mundo a nivel comercial, que es el concepto del 0,99 centavos, no sé si se acuerdan, los primeros, que era que cualquiera ¿y cómo trabajaba iPhone con eso? Te cobraba el 70% el 30% de lo que se recaudaba, pero la cobranza la hacía iPhone, vendías a través de las aplicaciones iPhone, y eso hizo que cualquiera caminando por la playa tenga una idea, o estando descansando, tengo una idea. O bajo la ducha, que dicen que es un buen lugar para que se te ocurra. O a la mañana cuando te despertás, y lo programe, lo subía para que lo venda a iPhone, y al final, y después se fijaba en su cuenta bancaria cuántos ingresos iba teniendo. Esto permitió que hoy existan, sobre todo con el tema de videojuegos y sobre todo con el tema de aplicaciones para celulares y para web, pero sobre todo para celulares, hoy haya empresitas de 1 consultor, 2 consultores, 5 consultores. Se diría que el perfil normal de la pyme argentina de software anda entre los 10 y 20 empleados. Claro. Y con mucho, te diría que hasta un 30% de empresas de menos de 10 empleados y muchos profesionales independientes que terminan vendiendo sus horas, incluso a veces sin conocer a quién te contrata. Es normal que o se contrata gente o se venden sus horas para el exterior porque fueron contratados por internet por alguien que no saben quién es, pero se vende a través de objetivos. Se vende para algo, un objetivo de un desarrollo, lo que se llama un objeto. Entonces esto generó que muchos profesionales argentinos de 1, 2, 3 empleados tengan una... Ahora, y paralelamente a eso tenemos empresas que han empezado con 10, 20 empleados y terminado siendo unicornios, ¿no? Como tenemos los casos de Argentina. Mira, acá me consulta, dice, buen día, consulta para el especialista en todo lo que es, ¿no? Esta cuestión de servicios al exterior. A mi marido lo contrataron en Chile para hacer servicios, pero viaja a veces. Le pidieron que abra una razón social allá. Y recién va a hacer su primera factura, pero todo desde Chile, no desde acá. O sea, a él lo contratan, ¿no? Contratan su servicio, pero ahora le están pidiendo que traslade su empresa, que abra una sucursal. Bueno, habría que analizar el caso en profundidad. La verdad que me falta información, pero yo lo que diría en primera medida es,
abrir una empresa en Chile o en cualquier otro lugar del mundo, uno sigue siendo ciudadano argentino, lo cual no evita tener que seguir pagando impuestos en Argentina. Con lo cual ahí, el primer punto que yo averiguaría es, la empresa va a tener que pagar impuestos en Chile, pero aparte va a tener que pagar impuestos en sus utilidades o sus ganancias como argentino. Claro. Desconozco en este momento cómo está el tratado de, que hasta lo que había no estaba muy avanzado, el tratado de doble imposición de impuestos entre Chile y Argentina. ¿Por qué? Seguramente entiendo la empresa chilena está pidiendo esto, porque cuando tiene que pagar a un profesional del exterior, tiene que aplicar retención a la renta, que es lo que aplicaba antes, tiene que recibir una factura de exportación que después para descontarla de impuestos tiene toda su complejidad. Y siempre es como el concepto acá en Argentina que yo diría, te dicen que te contrates como, te anoto de monotributista en vez de tener como empleado, ¿no? Que es una forma encubierta. Pero yo tendría mucho cuidado con el tema de que no tenga que tributar en dos lados. Claro. Y el otro problema es que el día de mañana, si no trabaja más para la empresa, esa empresa demanda, como toda empresa, un contador, un estudio contable, y cerrar una empresa en cualquier lugar del mundo no es fácil. Cuidado. ¿Te quedas un cachito más? Sí, con gusto. Vamos a las noticias, ya venimos. Le habíamos pedido a Fabio Lisenblatt, miembro del Foro Empresario Argentino en el sector sistemas y tecnología, que se quedara un poquito y fuera del micrófono. Estuvimos charlando un montón de cosas que tienen que ver con lo que algunos consideran ciencia ficción y otros dicen, no, es algo que muchos grandes autores de ciencia ficción imaginaron y hoy son realidad. Así es. El tema de la inteligencia artificial es uno de ellos, ¿no? Sí, digamos, siempre se dice, pero esto se plantea siempre, que los grandes inventos en realidad no es que los inventa un científico, sino que surgen a través de la ciencia ficción, y después los científicos lo que buscan es hacer esas ideas de ciencia ficción en realidad. Siempre se decía que con el viaje a las estrellas fue un gran inspirador de inventos, ¿no? De alguna forma. Hoy estamos en una etapa, yo creo que para todos los que nos gusta la tecnología o las ciencias, de alguna forma una etapa increíble, porque es una etapa donde estamos viviendo cambios día a día, digamos, donde en otra época se podía pensar que dentro de 50, hoy estamos, yo siempre hago una analogía que es 15 años atrás, 20 años atrás, no existía el celular, digamos, yo salía a la calle y tal vez, o cuando era chico y uno no tenía cómo llamar a los padres. Hace 15 años o un poquito más el celular era para llamar y mandar SMS, o sea... Punto. Y no existía la web, digamos, el concepto... la web en el celular, no. Hoy hay palabras que se pusieron en el común colectivo, como Google o googlear, digamos, preguntarle a Google, que antes no se sabía lo que eran. Ahora, ¿qué es lo que hoy está cambiando el mundo? Yo creo que el gran cambio tiene que ver con la inteligencia artificial, esto sumado con el tema de Big Data. Inteligencia artificial era un concepto que existió... una forma de interpretar la parte de programación que existió hace muchos años, pero antes se manejaba en forma teórica. ¿Y cuál es la idea? Cuando se empieza con el concepto de inteligencia artificial hace muchos años, que hoy es algo ya real y está cambiando el mundo, se pensó intentemos de hacer que los programas de computadora trabajen como actúa el cerebro humano. El gran problema es que se tardó mucho en empezar a entender todo lo que tiene que ver con redes neuronales. Entonces, se planteaba de que el cerebro humano va tomando decisiones de alguna forma en función de ir buscando combinatorias. Y de alguna forma, bueno, hagamos una cosa. Si yo tengo que escribir un libro que es un bestseller, vamos a suponer, y yo le digo a una inteligencia artificial que escribí ese libro, ¿qué puede hacer la computadora? Decir, bueno, ¿sabés qué? Vamos a hacer un libro de 100 páginas. Haceme tantos libros como combinatorias de letras podamos tener. Seguramente tarde 1000 años, no sé cuánto tardará y me dará 300.000 millones de posibilidades, que es la posibilidad de combinatorias. Ahora, no hay duda que algunos de esos van a ser un bestseller. Claro. Porque alguna combinación de esas letras, esas palabras, seguro algún bestseller es una combinación de palabras. Claro. Entonces, ¿dónde viene la otra parte? En la parte semi-inteligente que decide qué sirve, esto es una basura, no se puede ni leer. Esto no, hasta que me va a dar uno y le voy a decir, esto es un bestseller. Claro, ¿cuáles son los criterios, no? Entonces ahí voy a analizar y voy a decir, ¿por qué es un bestseller? Porque hay oraciones, hay frases, hay un mensaje. Tómalo como aprendizaje y empieza a ver lo que se llama una base de conocimiento. Una base de conocimiento tiene que ver con lo que va aprendiendo de sí misma. ¿Sí? O lo que alguien le va poniendo de que eso está bien, esto está mal, o lo que va aprendiendo de sí misma. Pero el tema es que cuenta con una ventaja, la velocidad para aprender. La velocidad, bueno, a ver, cuenta contra una ventaja de lo que nosotros conocemos normalmente.
Se dice hoy en día que si una computadora tendría que almacenar la cantidad de información que nosotros tenemos en nuestro cerebro, sería casi grande como el planeta Tierra. Porque la capacidad de información y memoria que tiene nuestro cerebro actualmente es muy superior, pero muy superior a la capacidad de información y la cantidad de velocidad neuronal para tomar decisiones o los picos es muy superior a lo que sean las computadoras actuales. O sea que por ahora no nos pueden alcanzar. No, sí en velocidad de resolución. Exacto, porque nosotros también, nuestro cerebro hace otras cosas al mismo tiempo. Claro. Digamos, no está solamente enfocado a eso. Digamos algo más mecánico, pero hay ciertas cuestiones que escapan a la máquina. O sea, la inteligencia artificial hay ciertas cuestiones que no puede dimensionar. Como nosotros, no tienen sentimientos. Digamos, por ahora, que es lo que conocemos, digamos que no. Hasta que se entienda, como hoy se está analizando, cuál es el patrón que tiene nuestro cerebro para tener sentimientos. Y si eso, como todo lo que hoy se está entendiendo en el mundo, que todo tiene que todo trabaja con reglas de la física, reglas binarias, digamos, de alguna forma se puede codificar. Yo creo que con el futuro no lo sé. Hay un gran cambio que va a haber y se está trabajando, yo creo que lo que sea gran apuesta todo lo que es la tecnología, que es al tema de las computadoras cuánticas. Es el gran cambio que va a haber. Hoy ya existen computadoras cuánticas, se cambia un concepto radical de cómo se armaban las computadoras, porque cuando uno entra en el mundo de la cuántica, empieza a ver cosas que desde el sentido común son difíciles de entender. No van a ser domésticas, no van a ser para nosotros. Como todo lo que se inventa, primero se hace con fines científicos, después con fines militares, y después cuando se descartan de ahí no van a llegar digamos, por ahora no sé si lo llegaremos a ver. Ahora, yo cuando era chico tampoco pensé que veía el Super Agente 86 con el zapatófono y yo pensaba que tampoco iba a haber un celular, un zapatófono. Claro, y hoy un dispositivo. Un celular, ¿no? Entonces no lo sabemos. Hoy es tan rápido los cambios que estamos viviendo que hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Fabio, muchísimas gracias por haber venido.